Hora 23. 20 días. Estamos exactamente a 20 días del 3 de diciembre del año 2017, cuando los bolivianos acudiremos a las urnas para elegir a nuevas autoridades del órgano judicial. El Tribunal Supremo Electoral tiene muchas tareas pendientes por cumplir en las próximas semanas. Hoy tendremos una entrevista con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Nuestro compañero Víctor Hugo Rosales está a cargo de esa entrevista y contaremos detalles de las últimas etapas del cronograma electoral, lo que puede y lo que no puede hacer la Corte Electoral, el control de los candidatos, las campañas que deben tener un carácter informativo, no se puede solicitar el voto, en fin, varios temas que tienen que ver con la realidad electoral, insisto, a 20 días de las elecciones judiciales. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Hora 23 en el inicio de esta semana y desde luego las buenas noches y la bienvenida también a mi compañera Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa de lunes. De esta manera iniciamos la semana hablando de un tema que incluye a muchas víctimas en todo el mundo, ya que hay varias personas que han sido acusadas de transportar drogas en sus maletas y en realidad son víctimas de estas bandas criminales que trafican estupefacientes. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquellas personas que transportan droga en sus maletas sin saberlo, se las conoce como mula de droga ciega. Y es así que esto sucede en varios países de todo el mundo. Y definitivamente es un riesgo que todos lo podemos correr, sea en una terminal o sea en un aeropuerto, donde definitivamente no se sabe si uno está transportando o no drogas que podrían haberse incluido en las maletas a través de estas bandas criminales. Así que hoy conoceremos aquellos tips para conocer nuestros equipajes. Bienvenidos a todos. Vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Estos aparatos son los más utilizados por casi todos nosotros a lo largo del día. Un teléfono celular y también puede ser una tableta o cualquier dispositivo, una computadora que nos permite conectarnos con el entorno y con el mundo. ¿Quiénes son los que utilizan con mayor frecuencia estos dispositivos? Desde luego, los jóvenes. Y los jóvenes se enfrentan en este mundo de la tecnología también a peligros y a riesgos que implica el manejo, por ejemplo, del Internet. Está en el país una experta colombiana que va a estar en los estudios de Hora 23 para hablar de este inquietante panorama, los delitos que se pueden cometer a través del Internet y los jóvenes que tienen el riesgo de caer, por ejemplo, en el bullying informático o en el ciberbullying, algunos de los fenómenos a consecuencia de la presencia de las tecnologías en el mundo. Esa experta nos responderá sobre inquietantes aspectos vinculados a este tema y desde luego tendremos luces cuando nos ocupemos del Internet y de las redes sociales. Otro de los temas importantes en Hora 23 que se suma a los dos ya anunciados. La entrevista con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el tema de la forma de evitar ser víctima de un traslado ilegal de drogas y otros más. Seguimos con nuestro menú informativo, Paola, y un adelanto más. Bueno, ya para introducirnos en el tema principal de esta noche, conoceremos acerca de este delito que es muy frecuente en el mundo entero, el tráfico de estupefacientes, donde se facilita y promociona su consumo. El tráfico de drogas es un comercio ilícito mundial que incluye el cultivo, fabricación, distribución y la venta de sustancias que están sujetas a leyes que prohíben las drogas. Asimismo, es un delito que consiste en facilitar o promocionar el consumo ilegal de determinadas sustancias adictivas que atentan contra la salud pública con fines lucrativos, aunque esta puede variar según las distintas legislaciones penales de cada estado. Por otra parte, en nuestro país, de las 1.157 mujeres que se encuentran en calidad de reclusas que existen en el país, el 38,6% está en prisión por causa del tráfico ilícito de drogas, y de las 443 mujeres recluidas por delitos relacionados con el régimen de sustancias controladas, más del 50% están presas por tráfico. Ante esto, autoridades de fiscalización de aduanas del vecino país de Chile reportó que el tráfico de drogas en la frontera con Bolivia se incrementó este 2017 en un 15%,
comparada con la anterior. Sin embargo, según informes hasta la fecha, en la zona norte de Chile se habría incautado 78 kilos de droga. No obstante, el comandante de la policía del Plan 3000 en la ciudad de Santa Cruz informó que en lo que va del año se reportaron al menos 15 casos de microtráfico de drogas en la populosa Ciudadela. Con ese dato se revela que el Distrito 8 es la zona en la que más se realiza esa actividad ilícita. Asimismo, este año se descubrieron 27 laboratorios de cristalización de droga en el país, de los cuales el 90% se encontraba en Santa Cruz, donde la policía secuestró más de 14 toneladas de cocaína. El narcotráfico y algunas de sus facetas, un tema que comenzaremos a desarrollar a partir de este instante. La nota anterior nos servía de introducción para poner al tanto a ustedes de algunos antecedentes vinculados a este tema que comenzamos a tratar. Y lo vamos a hacer con un invitado especial. Se trata del doctor Marcelo Ruelas Camacho, abogado penalista. Doctor, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muchísimas gracias y pues dispuestos a resolver cualquier inquietud en lo que sea posible. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Qué tal si comenzamos hablando de lo que va a ser dentro de poco? Se estima 1 año y medio, 18 meses, la aplicación de los cambios o de las reformas para dar nacimiento al nuevo Código Penal. ¿En qué va a cambiar el tema de las sanciones por microtráfico y comercialización a quienes cometan estos delitos? Sí, es importante. Estos cambios considero que son importantes porque la Ley 1008 globaliza, generaliza, hace muy amplio el espectro de lo que es la sustancia controlada. El consumo, la distribución, el tráfico, el transporte, lo hace muy general, no especifica las cantidades posibles y probables. Entonces considero que este aspecto sí va a ser pues positivo porque precisamente 1008 incluye e involucra quien tiene la sustancia y quien está alrededor, y en una sola bolsa pues están todos. A partir de estos preceptos del microtráfico, de conocer las cantidades, me parece que es una evolución en la ley, ¿sí? Y se desahogaría de alguna forma en sí la frecuencia que se tiene pues de gente que está en la cárcel por estos hechos. De todas maneras, se comenta, de acuerdo a lo que se conoce hasta hoy, que las penas serían menores en el nuevo Código Penal en comparación a las que están vigentes en la Ley 1008. ¿Es así, partiendo de esa diferenciación que se va a hacer del microtráfico con la comercialización? Es así, es así. Nos vamos a ir a la ley, que es lo que nos hace la base y el sustento de todo aquello. ¿Qué nos dice el tráfico? Nos dice 10 años como mínimo. ¿Qué nos dice el suministro? Nos dice 8 años como mínimo. ¿Qué nos dice la tenencia y consumo? Nos dice que estarían rehabilitados en un centro que sea apto para aquello. Pero no nos habla más de nada, ¿no? El transporte nos dice que son pues 8 años también. El microtráfico no está considerado como suministro. Suministro significa 8 años. 8 años de prisión para alguien que haya estado ya sea portando una cantidad mínima, pese a que hay autos constitucionales que determinan una cantidad mínima de 30 gramos para marihuana, 26 gramos para cocaína, sigue siendo microtráfico el tener un poco más, ¿cierto? El tener 1 kilo de sustancia controlada no se consideraría microtráfico, es la pregunta. Se lo considera ya como suministro, y suministro equivale a 8 años de prisión. Muy bien, esas son las referencias, las figuras que van a cambiar a partir de la vigencia del nuevo Código Penal, aunque todavía va a demorar, se calcula 18 meses, pero creo que forman parte del contexto general del tema para comenzar ya a hablar, Paola, de lo que anunciamos a través de la nota anterior y del tema para el cual convocamos al doctor. Así es, Juan Pablo, porque hoy vamos a conocer muchas historias de aquellas terceras personas que son incluidas en lo que es el tráfico de estupefacientes y que en muchos casos, Juan Pablo, han sido personas inocentes en las cuales se ha introducido droga en sus maletas durante viajes ya sea aéreos o viajes terrestres. Y bueno, hay muchas personas que se encuentran en la cárcel justamente a causa de todo esto. Y para comenzar, yo les pido que conozcamos un caso muy triste, muy lamentable, de un joven estudiante mexicano
mexicano, que responde al nombre de Óscar Montes de Oca. Ya a continuación podremos ver algunos videos, algunas imágenes de este estudiante que fue acusado justamente por este delito y víctima de lo que es el tráfico de estupefacientes. Bueno, Óscar era un joven estudiante mexicano, como les comentaba, licenciado en Sociología, quien durante un viaje documentó su equipaje en Argentina, lugar de donde arribó a la Ciudad de México. En el país sudamericano, su maleta tuvo un peso registrado de 10 kilogramos, pero cuando llegó a México, después de esperar 1 hora por su maleta, Óscar decidió reclamarla y reportarla. Fue cuando los agentes de aduana lo acusaron de transportar 20 kilogramos de cocaína en su equipaje y le informaron que se encontraba detenido. En ese momento hay que tomar en cuenta que la maleta ya tenía un peso mayor que en Argentina y además presentaba características distintas a la original. A pesar de que Óscar, este universitario, negó ser el dueño de la maleta que se le imputaba y argumentó que el equipaje que le estaban mostrando en ese momento era distinto a la que él había documentado en el aeropuerto internacional de Ezeiza en Argentina, las autoridades no lo escucharon y lo acusaron de tráfico de estupefacientes. Este hecho fue denunciado por muchos familiares y amigos de Óscar ante las redes sociales mediante un movimiento que generó más de 20,000 firmas. Además, el joven de 23 años también recibió el respaldo del rector de su universidad y del gobernador de uno de los estados más importantes de México. Es uno de los casos, ahí vemos justamente a Óscar en pantallas, en las declaraciones distintas que hacía ante las autoridades. Y bueno, en este caso, Óscar salió en libertad después de muchos meses, mucho tiempo de atravesar esta difícil situación. Pero ya en adelante conoceremos otros casos en los cuales las víctimas no corrieron con la misma suerte y hasta el día de hoy todavía se encuentran en distintas cárceles en distintos países de todo el mundo. Doctor, ¿con qué frecuencia ocurren estos casos que se conocen a estas personas como mula de drogas ciegas, por ejemplo, en Estados Unidos? No sé si en Bolivia se les conoce con otro nombre, y con qué frecuencia puede ocurrir estas víctimas. Bueno, sí, se las conoce como mulas, ¿sí? Personalmente he tenido varios casos de estos, varios casos acá en La Paz. El índice de personas extranjeras es alto en Bolivia. Si me permiten, les traía un datito para conocer. Son alrededor de 584 personas extranjeras que están detenidas en Bolivia. La mayor cantidad es por tema de tráfico de sustancias controladas, ¿no? ¿En todo el país o en La Paz? No, solamente en La Paz. En el país serían 1.490. Este es un dato estadístico del 2016. Pongámosle unas 1.000 personas más en todo el país, ¿no? Es importante, en 176 en la cárcel de La Paz, en San Pedro, ¿no? Y sí, algunos de los casos que hemos podido atender, pues sí, ellos... O sea, se les pide que a los abogados se les diga la verdad, ¿cierto? Para saber las estrategias jurídicas que se va a manejar. Y algunos de ellos sí me dijeron, la maleta pues era de este pesaje y resultó siendo diferente el momento, pero al llegar a la fiscalía, pues a mí nadie me entendía ni nadie me creía. O a veces maletas, ¿cierto?, que en realidad no les pertenecía, tenían otro color, otras características, pero lamentablemente llevaban su identificación. Incluso ese es un tema operativo que Felkene podría describírselos mejor, ¿no? Pero sí, lo que comentan dentro de la conversación que tenemos con los clientes es pues que sí, que llevaba el ticket y no era de ellos, ¿no? No solamente en el hecho de transporte aéreo, transporte terrestre también, ¿no? Que bajan todos de la movilidad para reconocer sus maletas y queda la última y le atribuyen al que salió último. Simple. No preguntan más, no preguntan qué pasa, no reconocen particularidades de las maletas y generalizan y bueno, 1008 es contundente, ¿no? Es contundente, entonces ahí es muy complicado ya. Y como abogado de defensa se hace mucho más complicado el poder reaccionar jurídicamente ante estos aspectos, ¿cierto? Por todos los casos que usted ha visto, doctor, generalmente, ¿cuál es la forma en la que operan estos narcotraficantes o estas bandas que se dedican al tráfico de estupefacientes? ¿Cómo ellos, por ejemplo, determinan a la persona y la maleta en la cual van a colocar las drogas? Y cómo también se benefician si esta droga llega al país de destino sin haber sido detectada por las autoridades. Bueno, no vamos a suponer que el porcentaje mayor es por personas que no conocen lo que ha sucedido. Lo que están haciendo, pues sí saben lo que están haciendo, ¿cierto? Muy pocas son aquellas que
pues caen en la mentira, en ser embaucados, en ser traicionados por su propia gente, en mentirles, de decir llevas esto y no es lo que les dijeron. Es poco el porcentaje en todo caso. Más podríamos decir que es el porcentaje de personas que sí saben lo que están haciendo y en la forma que las están trayendo, ¿no? Camuflajes, miren, la experiencia que tuve pasando algún tiempo por el Ministerio Público, pues era abismal, ¿no? O sea, se encontraban en todas las formas posibles, desde adobes de cocaína prensada, marihuana, artefactos, utensilios. Oh, era impresionante cuál la manera, la idea que tenían ellos de involucrar la sustancia controlada para el transporte. Como les digo, hay un muestrario que maneja Felken. Generalmente me hubiera gustado que alguno de los invitados de Felken estuviese acá, porque ellos tienen una variedad impresionante, realmente es impresionante cómo transportan la sustancia controlada. Así es, a nosotros también nos parecía muy importante, Juan Pablo, justamente realizamos una carta de invitación al gerente de lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Lamentablemente no pudo estar acá, bueno, será para otra ocasión, director. Hubiera sido realmente importante que esté acá. Seguro que sí. Ahora, usted, doctor, diferenciaba a las personas que caen víctimas por alguna casualidad de este delito, pero la mayor parte, como usted también lo sostenía, son personas que voluntariamente cometen el delito de narcotráfico. Actualmente, de acuerdo a la ley en vigencia, ¿cuál es la pena para la persona que sea sorprendida transportando droga en un aeropuerto, en una terminal o en algún otro sistema de transporte? Sí, la ley nos determina, no nos dice si es aéreo o es terminal terrestre, nos dice para el tráfico, nos dicen 10 años como la mínima y 25 años como la máxima, ¿no? Y para el tema del transporte nos dice que es 8 años como la mínima y 12 años como la máxima. Que eso es lo que en parte va a cambiar con el nuevo código. Se habla del microtráfico, cantidades que se van a determinar pero que son mínimas, como lo dice el nombre de la norma, que sería una pena de trabajos forzados hasta 4 años de prisión, mientras que cantidades que sean superiores a la establecida tendrían una pena de hasta 20 años, algo menos que la normativa actual. Ingresarían en ese aspecto. Lo interesante es que se descongestionaría de alguna forma el sistema penal, ¿no? Para los abogados de defensa es muy complicado no permitir que entren al penal, porque todos entran bajo un mismo aspecto, ¿cierto? Ya sea el tráfico, ya sea el suministro, ya sea el transporte, ya sea cualquiera de estas situaciones. ¿Qué es lo que sucede como abogado de defensa? ¿Sí? Se tienen que acreditar principalmente riesgos procesales, que son familia, trabajo y domicilio. Una persona extranjera es bien complicado, ¿cierto? ¿Y cuál es la resolución del juez? Detención preventiva. ¿Dónde? En el penal. ¿Por qué causas? Ya sea 8 años por suministro, ya sea por tráfico, ya sea por transporte, todos entran en una misma bolsa, sea la cantidad que fuese. Algún momento atendimos a alguna persona con 6 gramos de marihuana como suministro. ¿Sí? Entonces nos complica como abogados de defensa tener un equilibrio sobre aquello. El que transporta 10 kilos o el que transporta 6 gramos o estaba consumiendo 6 gramos está en la misma situación. De cualquier forma, aunque las penas sean menores con la nueva normativa, el Código Penal, se trata de leyes aún duras que sancionan el delito en cualquiera de sus facetas. Son muy duras, sí, considero que se ha hecho la ley en este sentido así de dura precisamente para que nadie pues se anime a utilizar estos aspectos y, seguro que sí, y que se limite ahí, ¿cierto? Que se haga un, digamos, temor social. Si voy a transportar voy a estar 10 años en prisión como mínimo, si no son 25, ¿cierto? Pero ahí el dividir entre, como les decía, un suministro de 8 gramos o un supuesto suministro, una tenencia para el consumo de una sustancia controlada permitida por un auto supremo y que entre como suministro, creo que ya complica la situación de quien entra al penal, porque va a salir con antecedentes penales.
Doctor, ¿qué pasa en el caso de un boliviano, por ejemplo, que transporta droga en su equipaje, sea sabiéndolo o no, y esta es detectada en otro país, en un país de tránsito donde realizaba alguna escala, por ejemplo? ¿Qué pasa con ese boliviano? ¿Debe someterse a las leyes, a las normas de ese país donde ha sido detectada la sustancia controlada, o debe retornar al país y acá someterse a un proceso de investigación y a las posibles y correspondientes sanciones? Sí, es interesante puntualizar en aquello, porque todo delito que se comete en un territorio pues tiene que adecuarse a las leyes de ese territorio, ¿sí? Precisamente es por aquello que ciudadanos extranjeros en nuestro país, si en la frontera Perú-Bolivia, si han sido encontrados, se someten a las leyes bolivianas. ¿Por qué no peruanas? ¿Por qué no de su país? Cuando ya llega una sentencia, sí se hace una ejecución diferida, una extradición dependiendo de los acuerdos, y se sentencia pues a la persona a que vaya a cumplir en las cárceles de su país. Muchas no quieren ir, ¿no? Esto parte. ¿Por qué? Por la rigurosidad pues del sistema penal de sus países, ¿cierto? Acá parece que fuese un poco menor, menos estresante, menos rígido tal vez, pero es una doble sanción de todas formas. ¿Usted puede nombrarnos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que, bueno, valga la redundancia, de lo que son las normas o leyes respecto al tráfico de estupefacientes en otros países, donde existe tal vez gran diferencia con las normas bolivianas? Sí, el derecho comparado nos dice que cuando hay acuerdos bilaterales tienen que manejarse más o menos un estándar, ¿sí? Si son 10 años acá en Bolivia, pues serán 10 años en el país con el que se ha hecho el acuerdo bilateral, ¿no? Para no hacer una sanción diferida que sea excesiva. Si nosotros estamos condenando como justicia boliviana un tráfico de 10 años y la persona involucrada en el delito solicita una extradición, ella vaya a cumplir 18 años. Entonces ese más o menos un estándar. Esto es dependiendo de los acuerdos, ¿cierto? Justicia internacional en otros países, por supuesto, mucho más rígidas en Brasil. Perú es más o menos como la nuestra, igual que Colombia. Y Europa, ni qué decir. Estados Unidos, Europa es mucho más complicado. ¿Dónde es más castigado con más rudeza el delito de transporte y tráfico de drogas? Tal vez ha visto usted, tú, Paola, el programa Alerta Aeropuerto que se difunde por cable. En Perú, en Colombia, caer con unos cuantos gramos de cocaína equivale casi a una condena de 15 a 20 años de prisión. ¿Cuál sería el país en la región con sanciones más drásticas y cuál el caso, por ejemplo, más llamativo en Estados Unidos en cuanto a condenas y en Europa? En la región considero que Colombia. Colombia. Considero que Colombia. Más allá, todo lo que es Asia. Casi pena de muerte, ¿no? Son muy rigurosas, incluso pues hay desmembramientos, ¿no? Europa es cárcel, sí, es importante, pero dependiendo de las condiciones, los trabajos sociales, voluntarios que realizan ellos, sí son importantes por la rehabilitación, ¿no? Ahí es en Estados Unidos y en Europa, lo que tengo entendido es que la rehabilitación es mucho más importante. ¿De qué manera afecta positivamente, si podemos llamarlo así, y entre comillas, que quien ha cometido un delito acepte en el país donde ha sido descubierto el acto que estaba realizando? Ya así como en nuestro país también, nuestro país se llama procedimiento abreviado, el atribuirse el hecho y ya empezar a correr la condena. Ese es digamos, el pro de decir sí, yo fui, porque empieza a correr la condena desde ya. ¿Sí? Sin tener que prolongar a un juicio y que se haya más especulaciones, se vaya a ver... En ese caso, por ejemplo, de prolongar a un juicio hasta establecer sentencia y demás, ¿cuánto tiempo podría demorar todo esto? Y depende, en muchos casos se han visto en la justicia boliviana que 1 o 2 años llega a ser poco, ¿no? Entonces, las personas prefieren decir, sí, me acojo a un procedimiento abreviado, sí he asumido la responsabilidad de este delito y quiero pues purgarla acá, ¿no? Entonces ya no hay ese esperar de que se presenten pruebas y demás, porque ¿qué pasa en un juicio? Siempre se va a buscar la mayor pena. En cambio, en un procedimiento abreviado se puede conseguir la menor pena,
no es que se vaya a negociar con un ministerio público, ¿no? Cuando el acusado admite la culpa y colabora en delatar, por ejemplo, Sí. a quienes han sido los cómplices o proveedores de la droga. No es una regla la pena menor, pero generalmente sí se la puede conseguir. ¿Y qué se hace en el Precisamente caso porque hay de, grado, ¿no? de aquellas personas inocentes, por ejemplo, doctor, y que no van a reconocer obviamente su culpa porque son inocentes? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué pueden hacer? Es muy difícil demostrar la inocencia de una persona. Lamentablemente sí, como abogado de defensa es muy complicado porque ya comentábamos al inicio, quien ha sido encontrado con droga es pues delincuente, ¿sí? Ya sea suministrador, ya sea traficante, ya sea transportista de sustancias controladas, es delincuente. Lo que vaya a decir él, su verdad queda en él. Yo no fui y lo niego y no lo acepto. Entonces nos vamos a juicio y te demostramos que tú estabas con esto y que el ticket dice tu nombre y que la sustancia controlada te pertenece y que esto es un delito y que vas a tener 10, 15 años de prisión. ¿Sí? Pero ahora aún, ya les decía, cuando es un extranjero, como abogado de defensa, ¿qué hacemos? ¿Cómo acreditamos una alternativa? Si no tiene trabajo, si no tiene familia, si no tiene domicilio en el país, ¿cierto? Entran todos en una bolsa. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted como abogado daría a las personas que van a realizar un viaje para evitar caer como víctimas y convertirse en mulas? Primera pregunta. Y segunda, para la gente común, ¿qué es lo que no debe hacer para no ser víctima de este delito? Bueno, tener mucho control principalmente sobre lo que se está transportando. Lamentablemente hemos entrado a una etapa en la sociedad en que hay que ser desconfiado de todo. Revisar debajo de los asientos, revisar encima, revisar el asiento mismo. O sea, es tal vez una psicosis ya, pero pues hay que hacerlo, ¿sí? Porque un descuido de aquellos puede pues permitir que una de esas escape un ladrillo de, sí, un ladrillo de extraño por ahí y pues seamos los culpables de algo que nosotros no hemos hecho. Hay que ser desconfiados. Transporte sí hay que verificar, abajo, arriba. Aéreo es más complicado, ¿cierto? Por lo que las maletas son acreditadas, siempre tener un registro de lo que se está llevando, de lo que se tiene. Personalmente yo le tomo fotos a mis maletas para tener en mi celular lo que se está llevando y lo que me pertenece, ¿cierto? Muy importante. Pero sí hay que ser desconfiado, lamentablemente. Y justamente para profundizar todo lo que usted nos viene diciendo, doctor, aquellas recomendaciones tan importantes que dio a la población, es que hemos preparado los siguientes consejos y tips para todos ustedes que viajan ya sea a través de un transporte aéreo o de un transporte terrestre. Tómelo muy en cuenta porque son los siguientes y le puede servir en cualquier momento. Por ejemplo, si usted lleva medicamentos controlados, viaje con receta médica y a su nombre. ¿Por qué? En otros países algunas sustancias son ilegales. Desconfíe, como lo decía el doctor, no acepte ayuda de extraños para transportar su equipaje, ni tampoco lleve el equipaje de ningún extraño que le pida el favor. No pierda de vista su equipaje porque los delincuentes son muy hábiles. No se deje distraer en los aeropuertos por cualquier pelea, cualquier situación extraña que usted pueda detectar, porque ellos justamente tienen ese objetivo de distraerlo para introducir estas sustancias en sus maletas. Tome fotografías a las características de su equipaje. Por maleta y por separado es mejor. Coloque distintivos a sus maletas para evitar así confusiones con equipajes similares. Usted vea la forma de poder identificar de manera muy particular sus maletas. Use los servicios de envoltura que existen en todos los aeropuertos o en su defecto utilice candados. Esto de cierta forma le puede brindar un poco más de seguridad. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, para que usted tome en cuenta los siguientes consejos. Lo decía el doctor, tome una fotografía de su maleta al documentarla en el lugar donde usted va a depositar para que esta vaya ya en lo que es la posesión de la aerolínea. Comparando el peso y esta fotografía, guárdela. Tome muy en cuenta eso. También capture imágenes de los recibos que le están dando cuando documenta las maletas. Todas las imágenes capturadas, envíela a su correo, envía a familiares, guarde en su celular, porque de cierta forma este puede servirle como una prueba. No deseche el recibo de su equipaje hasta que haya retirado sus maletas del carrusel y revise que realmente esta maleta le pertenezca y que no tenga ninguna característica alterada ni en el interior ni en el exterior del equipaje. Y si usted detecta alguna anomalía, alguna característica rara, alguna diferencia de su maleta original, entonces tiene que reportar a las autoridades antes de retirar del carrusel.
Si hay alguna anomalía con pertenencias alteradas, como le decía, informe a las autoridades del aeropuerto y nunca se ofrezca a transportar el equipaje de alguien más. Todas estas recomendaciones, estos tips para evitar la siembra de droga en sus equipajes están en nuestra página de Facebook. Usted puede revisarlas una vez más a través de las redes sociales para que así lo tenga muy en cuenta. Luego de estas recomendaciones, doctor, ya para el cierre, ¿usted recuerda algún caso de alguna persona que haya sido víctima de alguno de los elementos que fueron mencionados por Paola y que haya tenido lamentablemente que pasar por prisión y luego tener una sentencia que reconocía su inocencia? Pues sí, lamentablemente he sabido de uno de los casos. A nivel internacional, hay un listado de sustancias controladas, ¿sí? Las cuales se determinan dentro de la propia ley y también la gente de migración debería pues informar aquello, pese a que en los aeropuertos se da a conocer estas circunstancias. Y sí, es una persona que pues transportaba un medicamento propio de su consumo que en un país de la región pues era prohibido. Lamentablemente digo que conozco esta situación porque no transportaba pocas pastillas, transportaba bastantes porque su consumo era diario, de 3 pastillas al día, y se iba a quedar bastante tiempo allá, conociendo que esta pastilla le costaba pues más el comprarla y el conseguir la receta médica para que... ¿Y era una sustancia prohibida en el país de destino? Una sustancia prohibida en el país de destino. ¿Usted recuerda qué pastilla era? Era un clorazepam, un ansiolítico, no recuerdo bien el nombre. Que creo, Paola, estaba en la lista de recomendaciones, la de llevar la receta correspondiente si a su nombre, alguien tiene un médico, ¿no? Así o es, una medicación. era justamente la primera recomendación. Así es. Exacto. ¿No? Entonces, ¿y cómo concluyó el caso? No, pues mal, lamentablemente encontraron, no tenía la receta, no tenía cómo justificar, eran más de 3 blisters, ya se consideraba un delito. Muy bien. Gracias, doctor Ruelas, abogado penalista. Sus recomendaciones son importantes, lo mismo que las que hemos mencionado a lo largo de los últimos minutos. Parece un tema simple, pero no lo es. Desde luego, el mayor porcentaje de personas vinculadas con este delito cometen ese mal o esa falta de forma voluntaria, pero quienes han caído involuntariamente en este campo tienen las recomendaciones para no sufrir casos como el que acabamos de describir. Gracias, ya lo tendremos en otra oportunidad en Hora 23. Un gusto estar con ustedes. Gracias, buenas noches. A usted, doctor, muchas gracias. Oye, nos damos una pausa y volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Este próximo 3 de diciembre, todos los bolivianos tenemos una nueva cita con las urnas. Vamos a ir a votar por segunda vez. Por la elección de las autoridades judiciales de nuestro país. Una primera fue el 2011, lo recuerdan. Algunos de los magistrados elegidos en esa oportunidad todavía están enfrentando algunos procesos. Y es que, claro, la justicia que tenemos en nuestro país, cuestionada por la gran mayoría de los bolivianos, por el mismo presidente Evo Morales, el vicepresidente, lo reconocen los mismos abogados. Es una justicia que tiene lastimosamente muchos males que hasta ahora no han tenido cura. Por eso la gran expectativa de los bolivianos de que en las elecciones del 3 de diciembre se pueda elegir a las más idóneas autoridades judiciales posibles que puedan encarar esta tarea de cambio, de transformación de la justicia para que sea aquella que realmente represente y vaya de la mano de los intereses de los más humildes. Hoy vamos a hablar de esa justicia, pero no obviamente de lo que corresponde a la estructura que tiene esta y lo mucho que se tiene que trabajar en ella. Vamos a hablar de las elecciones judiciales del 3 de diciembre y para ello hemos invitado esta noche a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, doña Katia Uriona, la licenciada Katia Uriona, que ya está con nosotros esta noche y le damos la bienvenida. Qué gusto tenerla acá, buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches, un gusto estar en el programa en Hora 23, esperando que podamos informar a la ciudadanía sobre el alcance de este proceso.
Muy bien, a ver, se está hablando bastante sobre este proceso, sobre todo en lo que tiene que ver en el alcance de las campañas que pueden o no hacer los candidatos, que le corresponde hacer al Tribunal Supremo Electoral, y aquello que puede o no hacer aquella gente que no está contenta con el proceso y que quiere hacer campaña por ejemplo, por el voto nulo. Todos al voto nulo, que no hay que votar en estas elecciones por válido, qué sé yo. A ver, marquemos la frontera, Presidenta. ¿Hasta dónde se pueden hacer campañas? La única institución que puede hacer campaña, entiendo, es el Tribunal Supremo Electoral. Sí, una de las normas establecidas para estas elecciones judiciales, y las normas son la referencia para decir si todos vamos a jugar sobre la base de unas reglas claras, nos permite a todas, a todos cumplir o plantear las reglas que deben cumplirse. Y eso es, digamos, el marco normativo con el que estamos llevando adelante estas elecciones judiciales. Lo primero que interesa decir, y lo quiero ratificar, enfatizar como Tribunal Supremo Electoral, es que no existe ninguna restricción para lo que es el ejercicio ciudadano respecto a vertir opiniones en este proceso judicial. Ha salido en diferentes espacios que el tribunal estuviera restringiendo lo que es la participación ciudadana en el marco del ejercicio democrático de la libertad de expresión. El órgano electoral sería, digamos, el menos indicado para poner un límite a la expresión ciudadana. Habían algunas preocupaciones si la población se puede expresar o no en relación a este proceso electoral, y por supuesto este es un derecho ciudadano y que no en ningún momento ha sido afectado ni será afectado por una normativa del órgano electoral, ni en lo que hace a nuestra competencia, y sobre todo en el marco del reconocimiento democrático a expresar libremente la posición, las opiniones diversas sobre este proceso judicial. Respecto al tema de los tipos de votos que están establecidos también en la norma, pero sobre todo que la población los conoce porque estamos en un amplio ejercicio democrático, 35 años de democracia sostenida, la población sabe, conoce, la norma así lo establece. En Bolivia se reconocen 3 tipos de votos: el voto válido, el voto blanco, el voto nulo, y estos van a ser garantizados en términos de la función que le hace al órgano electoral cuando la población emita su voto, y estos votos son traducidos en lo que es el cómputo una vez que se oficialicen los resultados, y en función a cada una de las actas que cada una de las mesas emite el día 3 de diciembre. Eso es importante decirlo porque se generan muchas veces distorsiones, ¿no? La población es libre de expresarse y esto es un ejercicio democrático. Yo esto quiero dejarlo muy bien sentado. Otra cosa es las restricciones que plantea la ley en términos de lo que es la difusión y la campaña informativa. En este momento el órgano electoral es el único habilitado para hacer campaña informativa en el marco de lo que es la difusión en los medios de comunicación y también de espacios de difusión y capacitación que se están desplegando en todo el país para que la población acceda a la información y pueda ejercer este otro derecho fundamental, que es emitir su voto, decidir de manera informada y libre. Entonces estamos en esta fase con más de 350 medios a nivel nacional emitiendo la información respecto a lo que es nuestra competencia, que la población conozca el alcance de la votación, que conozca los órganos el órgano que se está eligiendo en sus instancias de Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, lo que hace el Tribunal de Justicia y el Tribunal Constitucional. Estamos difundiendo también aquello que permita a la población conocer cuál es el perfil de las candidatas y candidatos, conocer cuáles son las propuestas que se están planteando desde estas 96 candidaturas, y esta es una responsabilidad que estamos asumiendo con toda responsabilidad, porque del otro lado también hay esta demanda ciudadana. ¿Quiénes son estas personas? Requerimos conocer. Estamos desplegando toda esa información. 3 prohibiciones, decía, establece la ley.
hacer campaña. Esto quiere decir solicitar el voto, esto quiere decir que ningún candidato puede contratar medios de comunicación para estos fines, ni tampoco hacer movilizaciones, hacer mítines para convocar a la población para voto, porque esta elección, que es particular, que es compleja también, se caracteriza porque hay que difundir los méritos de las personas que están postulando. La otra prohibición es clara en términos de que no se puede realizar referencia, diríamos, a otras candidaturas como la denominada guerra sucia, y también hay una reglamentación que establece los límites para lo que es la habilitación de cuentas oficiales de las candidaturas, para que en estas cuentas estén enmarcadas en las redes sociales en difundir otra vez su perfil y su propuesta técnica. Y esto es lo que está haciendo seguimiento el tribunal y el órgano en su conjunto. Bueno, o sea, queda claro, ¿no? Como siempre ha regido en nuestro país, se puede votar de tres formas. Voto válido, que es siguiendo los procedimientos que ya todos los bolivianos conocemos muy bien, especificando por quién vamos a votar. El voto blanco, si uno dice, bueno, no quiero tocar esto, no me interesa. El voto nulo, finalmente, si quiere dar una señal de, qué sé yo. Pero lo que no puede hacer nadie en absoluto, incluso un partido político de oposición o movimiento social, es promover el voto nulo en los medios masivos de comunicación. Estamos dejando claro aquello. No utilizar un spot publicitario, un medio masivo de comunicación para no voten o voten nulo, que esas elecciones no sirven, que esto, que el otro, lo que dice la oposición con tanta recurrencia. Pero ¿pueden hacerlo en la calle? ¿Puede un ciudadano salir a la calle, repartir sus volantes diciendo el voto nulo o vote nulo, qué sé yo, por este o cual otro motivo? ¿Puede hacerlo? Cualquier opción en este proceso electoral tiene que ver con manifestaciones ciudadanas que en algunos casos pueden referirse a apoyar candidaturas. Esto está ocurriendo en las redes sociales. Nosotros también partimos del principio, y esto quiero aclarar, es un principio de libertad de expresión, por lo cual el órgano no tiene una tuición para controlar las redes sociales. A diferencia de algunas apreciaciones que se han hecho referidas a que nuestra competencia no está alcanzando esos ámbitos, más bien es un principio también democrático que se produce y se expresa a través de las redes sociales, sobre las cuales la población tiene libertad. En ese sentido, hay diferentes expresiones respecto al propio proceso, al respaldo a algunas candidaturas, a esto que se está produciendo también respecto a los tipos de voto. Lo que a nosotros nos corresponde es valorar el cumplimiento de lo que establece el reglamento, y en ese marco nosotros estamos atendiendo tanto denuncias como solicitudes, y queremos recordar también el procedimiento que se sigue. Hemos recibido 25 denuncias, 8 han llegado al Tribunal Supremo Nacional, y estas 8 han sido devueltas para que sigan el conducto regular, que es presentarlas a través de los tribunales departamentales. El resto en una progresión, digamos, diferente. Santa Cruz ha recibido 5 denuncias, Cochabamba ha recibido 4, y así de manera diferente en los tribunales departamentales. El procedimiento para cualquier denuncia o actuación de oficio que también se implementan desde los tribunales departamentales tiene que ver con verificar un hecho, tener las pruebas en cualquier caso de denuncia. Se hace un informe técnico, se hace un informe jurídico, este es valorado por la sala de los tribunales departamentales, y si hubiera alguna apelación llega al Tribunal Nacional para una consideración en segunda instancia, ¿no? En este momento el Tribunal Supremo ha recibido en solicitud de segunda instancia el caso del Beni, y este será analizado en una sala y nos pronunciaremos. Entiendo que ha sido inhabilitado, todavía no se ha tomado esa decisión. Ha sido inhabilitado en el Tribunal Departamental del Beni. Se ha interpuesto un recurso al Tribunal Nacional en segunda instancia, y este recurso va a ser valorado por el Tribunal Nacional. Este es el procedimiento en todos los casos, y eso quiero decirlo con claridad, porque por algún momento se plantea que el tribunal se pronuncie. Lo hará
una vez que el debido proceso esté garantizado para cualquier situación, ¿no? Sea de campaña, sea de denuncia por incumplimiento de movilización en términos de que una candidatura estuviera distribuyendo material, lo que está establecido en la norma. Presidenta, a ver, llegamos al 3 de diciembre, se realizan las elecciones, ojalá y todo marche muy bien, que los resultados sean altamente satisfactorios. ¿Cuánto tiempo después vamos a conocer los resultados de estas elecciones? Tenemos dos previsiones. La primera, que está establecida en que el primer día alcancemos un porcentaje mayor al 90% de emisión de resultados. El propio 3 de diciembre en la noche estaremos ya informando a la población los alcances de los resultados expresados en las urnas. En primera instancia se tiene previsto lo que es el sistema de transmisión rápida y segura de actas. Lo hemos utilizado ya en anteriores procesos, tanto en los pequeños espacios de referéndums, me refiero locales, y en el referéndum del 2016. En esta ocasión también estamos desplegando un plan a nivel nacional. Tenemos 30.143 mesas que van a reportar actas. Las mismas van a ser fotografiadas en un sistema interno de conexión y estas actas van a ser publicadas y al mismo tiempo nos permite acumular resultados preliminares. Esto quiere decir, queremos darle certeza a la población, queremos que cuenten con el mecanismo de seguimiento que son las actas publicadas y vamos a dar resultados en la propia jornada del 3 de diciembre. Luego, 2 días después, cuando las actas además ya han llegado físicamente a los tribunales departamentales, se van a emitir también, esperamos al mayor porcentaje, lo que son los resultados de los cómputos. Muy bien, estamos a menos de un mes, ¿eh? Falta poquito, 20 días. Es impresionante cómo de rápido va pasando el tiempo. ¿Cómo estamos en cuanto al cronograma? ¿Cuáles son los pasos inmediatos, los que faltan, los pocos que faltan antes de llegar a ese día D? Estamos en 3 áreas fundamentales. Esta semana vamos a iniciar la campaña informativa sobre el procedimiento de la votación, todo lo que hace a las papeletas, la cantidad de votos que hay que emitir. Y esta es una tarea también de un despliegue muy grande a nivel nacional. Pero paralelamente trabajamos en lo que es la producción del material electoral, la garantía también de estos materiales, armar 30.000 mesas a nivel nacional. Estamos en la fase de producción, cada tribunal departamental está ya armando lo que se denomina las maletas electorales, lo que llamamos kit electoral. Las maletas contienen todo el material y lo que se tiene planificado que hasta el 24 de noviembre vamos a tener concluidas todas las maletas armadas en todo el país, para progresivamente, desde los lugares más lejanos hasta los centros de la ciudad, garanticemos que las maletas con todo el material estén en todas las mesas para habilitar la votación el día domingo. Hemos también realizado el sorteo de jurados y juradas. 180.858 personas han sido nominadas en esta importante responsabilidad para el día de la elección, y en esta etapa se está notificando y al mismo tiempo se está capacitando, porque quienes asumen esta tarea reciben no solo material informativo, sino son garantes de lo que es la emisión del voto, y se está realizando esta capacitación que se hace incluso hasta el día sábado 2, preveyendo que hay personas rezagadas, se llama, ¿no? Pero es para garantizar que el desempeño de la jornada electoral, desde la apertura de la mesa hasta lo que significa la emisión del voto y el escrutinio y el cómputo en cada mesa, permita tener las actas que vamos a publicar. Estas son, digamos, las tareas fundamentales, y propiamente todo lo que es el despliegue de las rutas que se denominan, donde se prevé la entrega de material, pero también el retorno
de las actas con sistemas de seguridad, se han implementado códigos de barra en las maletas electorales, dándole a la población y haciendo un trabajo muy intenso para ir garantizando cada una de las fases, pero sobre todo la seguridad en la emisión del voto. Bueno, estamos ya a poco a 180.000 jurados electorales. Tremendo número. Y es que, claro, a medida que pasan los años va aumentando la población y serán más y seguiremos batiendo este récord. Muchos de estos 180.000 ciudadanos toman esta tarea democrática como una obligación ciudadana y van y la cumplen. Pero también hay de los otros, ¿no? A los que tienen cierta resistencia. ¡Ay, jurado, por Dios! Todo el día ya. Recordemos las sanciones, Presidenta, para aquellos ciudadanos que siendo jurados tengan todavía en la cabecita la posibilidad de ausentarse ese día. Se ha abierto un periodo también en la cual quienes han sido sorteados han podido presentar sus excusas. Hemos recibido más de 5.000 excusas. Una vez que eso ha pasado, se cierra realmente este procedimiento y más bien nosotros hacemos siempre un llamado para esto que tú decías, esta responsabilidad, este ejercicio democrático, porque además eso le permite a la población tener más seguridad. Si estamos en la mesa, si estamos administrando, si estamos sacando el acta, si nos estamos llevando una copia de los resultados, nos permite también mayor transparencia, mayor participación, y la responsabilidad en definitiva en esa fase recae sobre la ciudadanía que participa. Se toma una previsión más bien en términos de que la población que asuma esta tarea al día siguiente pueda tener un día, digamos, de asueto para compensar, porque es una larga jornada, pero en un ejercicio democrático más bien es un valor el ser designada como jurado o jurada. Si las personas, habiendo sido designadas y no asisten a cumplir esta función, si tienen una multa, alcanza 800 bolivianos, y también se produce la inhabilitación de las personas en una futura elección. Entonces, más que por la sanción, deberíamos movilizarnos para que el proceso democrático esté sustentado también en la garantía de quienes administran la mesa. Y recordaré a la gente que la sanción que esté establecida para aquellos ciudadanos que no vayan a votar. Bueno, como decía, tienen una sanción de 800 bolivianos. ¿Esos son los jurados electorales? Para jurados ¿También electorales. Los ciudadanos que no voten? Bueno, para ellos es diferente, ¿no? Bueno, sí, claro. Para las personas que no participan, digamos, o no van a emitir su voto, también se establece una sanción, pero yo siempre quiero hacer el análisis, digamos, desde la motivación. Nuestro país, si bien es obligatorio el ejercicio del derecho al voto y asistir a las urnas, es también importante que, a diferencia incluso de los países de la región, en nuestra participación ciudadana en la emisión del voto, o por ejemplo en la anterior elección judicial, estaba por encima del 70%. Si podemos ir aumentando esta participación, sin duda alguna estaremos profundizando la democracia y sobre todo ejerciendo el derecho de participar, decidir y votar. Pero no está de más que me recuerde cuál es la sanción para el ciudadano que no va a ir a votar. Sí, ellos tienen un monto, digamos, que establecido también alrededor de 700 bolivianos de sanción y multa, y todo lo que significa, lo que también es conocido por la población, el impedimento de realizar trámites en oficinas públicas, trámites bancarios, y es una limitación que en realidad no deberíamos pasar por esta situación a la hora de no tener el certificado de sufragio, que es lo que nos permite hacer todos estos trámites posteriores a la elección. Bueno, Presidenta, de lejos, cualquier tipo de elecciones que se realicen en nuestro país representan un gigantesco movimiento humano, un trabajo de gran escala, definitivamente. Recuérdenos cuánta gente en el Tribunal Supremo Electoral y tribunales departamentales en todo el país están trabajando en estos momentos para hacer posible esta elección. Lo que significa la movilización de personas que se contratan específicamente para esta tarea alcanza a más de 8.000 personas en todo el país. Tenemos una cantidad de casi de 6.000 personas que asumen como notarios y notarias electorales,
que tienen como, digamos, funciones relevantes esta tarea de notificar, esta tarea de capacitar y esta tarea de garantizar también el seguimiento a cada una de las 30.000 mesas que van a estar habilitadas el día 3 de diciembre. Y por el otro lado también hay un equipo de capacitadores y facilitadoras que se desplazan en todo el país para llegar con la información a aquellas regiones que son también o a solicitud de las organizaciones y de actores y actoras políticas, sociales en cada lugar, para llegar con la información del proceso. Hemos producido trípticos, separatas, todo lo que significa cartillas, todas ellas accesibles a la población a través de la página web. Tenemos cuentas desde las cuales la aplicación, por ejemplo, yo participo, desde las cuales se puede verificar si uno está registrado en el padrón, se puede verificar si ha sido designado como jurado o jurado electoral. La tecnología hoy nos permite acceder incluso a los perfiles de cada una de las candidaturas, a ver qué es lo que están proponiendo y todo lo que es el alcance del diseño de este proceso electoral están siendo difundidos a nivel nacional. Pero sumada a toda esta gente que está trabajando de manera directa con el Tribunal Supremo, ¿no? Y sumando los 180.000 jurados electorales, hablamos de fácilmente unas 210, 15.000 personas trabajando en este proceso, ¿no? Aproximadamente, sí, y esto es lo que hace a la posibilidad de que ejerzamos democracia en el país, y es lo que casi la población no ve, porque la población llega, emite su voto y se va, claro. Pero todo eso significa casi 200.000 personas, sumando jurados y juradas, que estamos haciendo posible el ejercicio democrático en esta elección. Presidenta Katia Uriona, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, quiero agradecerle por haber estado esta noche con nosotros y explicar a la gente de Hora 23 que nos ven en todo el país sobre cómo está marchando este proceso. Y estaremos más adelante con futuras entrevistas, ¿sí? Sí, bueno. Y sobre todo convocar a la población a su participación y a acceder a los medios de información desde el órgano electoral para tener la información, para decidir su voto y hacerlo de manera libre y en ejercicio democrático. Le agradezco mucho. Hasta otro momento. Muchas gracias. Bueno, vamos a irnos un corte. Retornamos en un momento con más aquí en Hora 23. Hoy en el mundo del Internet y de las nuevas tecnologías, el ciberbullying es un fenómeno real y que tiene un margen de riesgo mayor en el futuro. Claro, lo que pasa es que nosotros, no se puede olvidar que ahora nosotros hablamos también de cibersociedad. Es decir, ahora ya no estamos hablando simplemente de una sociedad en la que nos estamos encontrando físicamente, por eso se habla de una cibersociedad. Y eso implica también unos riesgos, y dentro de esos riesgos está la ciberpiratería, está el ciberbullying. El ciberbullying es muy complejo, ¿por qué? Porque valiéndome del anonimato que me da una tecnología de información y comunicación como puede ser Internet, por ejemplo, pues yo a través de esto obviamente empiezo a mandar mensajes anónimos o con un perfil distinto y empiezo a agredirlo. En mi país hemos tenido un hecho reciente bastante lamentable, era un joven de 16 años y empezó a recibir mensajes en su cuenta de Facebook donde le decía: eres un inútil, no sirves para nada, eres un bueno para nada, y le colocaban también allí memes. Y empezó a regarse, en mi tierra decimos a regarse como pólvora, todo el colegio lo veía y se burlaba de él. ¿En qué acabó el caso? El muchacho termina suicidándose. Suicidándose. Luego, cuando empiezan a buscar en mi país, hay un fallo de la Corte Constitucional que le permite a los padres acceder a la información de redes sociales de sus hijos menores de edad, sin que eso implique violentar también su intimidad, para protegerlos. Un caso dramático de ciberacoso que concluyó en el suicidio. Y se pudo identificar perfectamente de dónde venía. Gracias a la legislación colombiana. Pero también porque hay una huella digital, y eso es algo que a veces los chicos no saben, y eso es muy importante que lo sepan. El equipo de donde yo mando un mensaje queda con una huella digital que se puede rastrear y que la policía perfectamente entrenada lo puede identificar. El mensaje que se emite se registra. Queda registrado en algo que se llama huella digital. Entonces, yo ya cambié de equipo, el equipo se destruyó, pero la policía puede saber exactamente cuál fue el equipo por la huella digital que ha dejado desde donde se mandaron los mensajes. En ese caso extremo veíamos un
ejemplo dramático. ¿Qué pasa en la otra orilla? ¿Es preferible ser un analfabeto digital, es decir, no estar involucrado en el mundo de las redes, o es otro extremo también peligroso? A mí me gusta mucho decir algo que dicen en mi tierra: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Decimos en mi tierra. ¿Eso qué significa? Yo pienso que es muy importante tener contacto con la tecnología. Nos ha facilitado increíble la vida, pero también es importante saber que allí hay riesgos como lo hay en la sociedad. Es decir, que allí el tema del analfabetismo ya no es solamente el que no sabe leer y escribir. Por ejemplo, yo sé leer y escribir, pero ¿seré capaz de entrar, por ejemplo, a, qué sé yo, a la última tecnología que hay? Probablemente no. Eso me hace analfabeto digital. Pero no tenemos que ir a ese extremo. Por ejemplo, papá y mamá que han visto un ordenador pero no tienen idea de cómo usarlo. Su hijo allí manda una cantidad de cosas y ellos no entienden. O también el tema de la brecha digital. ¿Cuántos de nuestros jóvenes no conocen ni siquiera una pantalla de ordenador? Porque no hay posibilidades económicas de eso. Entonces, el ser analfabeta digital hoy en día es una desventaja muy grande para nuestras sociedades. En mi país, por ejemplo, tenemos un ministerio de TIC, y allí el tema de brecha se está tratando de acortar cada vez más. Eso no significa que sea la panacea, pero significa que hay un avance para llegar a un punto intermedio. ¿Cuál era la recomendación, a la frase que recordaba para no ir ni a un extremo ni al otro? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni tanto que no lo alumbre, para tomarlo en cuenta. ¿Es posible hablar del bien común en el Internet, o es una aspiración ética demasiado ambiciosa? No, a mí me parece que sí se puede hacer. ¿En qué consistiría? Cuando hablamos del bien común en Internet, es básicamente, esto es una posibilidad que tenemos todos. Está al alcance de muchos y al alcance de pocos a la vez, por el tema de brecha digital. Pero ¿eso qué significa? Que cuando yo voy a entrar a ese entorno digital, pues también estoy buscando el bien de los demás. No tengo necesidad de comportarme de manera soez, de manera descortés. Por el contrario, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de ese entorno, pues salude. Si usted va a mandar un correo electrónico, diga buenos días, señor tal, ¿cómo ha estado? No sé, igual que lo haría en el mundo real. ¿No parece un lenguaje muy formal para las comunicaciones digitales de hoy? Depende de cuál sea la persona a la que usted se está dirigiendo. Si es mi hermano, yo le diría, hola hermano, ¿cómo estás? Mira, tal cosa. Porque en la vida real lo hago. Cuando yo lo conozco a usted, le digo buenos días, ¿usted cómo está? Si usted me envía un correo y no me conoce, me dice buenos días, ¿cómo estás? Yo soy fulano de tal y quiero interactuar. Entonces, el tema del lenguaje, no es necesario utilizar un lenguaje soez para dirigirme a alguien. El tema también de, por ejemplo, en el ambiente digital, de servirle al otro. Muchas campañas solidarias se han hecho a través del Internet, buscando el bien común. Necesitamos llevar a un paciente que está crítico de un país a otro. Por ejemplo, nosotros necesitábamos un donante de sangre para una bebé y el único que existía era un chico de Brasil de 20 años. Y a través de las redes sociales se hizo una campaña grandísima y el mismo día tuvimos la sangre en mi ciudad. Un resultado positivo. Antes de comenzar esta entrevista hablábamos extra cámara de los riesgos de registrar cierto tipo de actividades en el Internet. Es decir, en el Facebook, quien estudie nuestro perfil puede tener una idea de qué tipo de personas somos. Y esa información la están procesando hoy determinadas empresas que en el caso de que alguien busque un trabajo, Juan Pérez, buscarán su perfil, compararán la información y sabrán que Juan Pérez es una persona bochinchera, es un maleducado y tal vez no lo contraten. ¿Cuáles son los riesgos de reflejar ese tipo de actitudes o conductas en el Internet y en general en las redes? Eso es muy interesante porque mire, antes usted por ejemplo me entregaría a mí su información bancaria. No. ¿Me entregaría a mí la información de sus últimas vacaciones? Tampoco. Bien, a mí no, pero se la está entregando a todo el mundo. Cuando con usted las fotos, está, exacto, usted está publicando de qué he comprado. Exacto. Aquí tenemos varios casos en Bolivia de presunción de riqueza generalmente ilícita que mejor no la mencionamos. Pero me he ganado la lotería, entonces allí estoy con el boleto de lotería. Miren, me he ganado la lotería. O sea, estoy diciéndole al ladrón, aquí estoy. Las últimas vacaciones, entonces estoy en la isla griega, estoy en no sé dónde, estoy en La Paz. ¿Por qué la gente tiene que hacer ese seguimiento? Y con una situación muy interesante que es la perfilación.
así se llama. Perfilación. La perfilación que se hace en Internet. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos están ahora subiendo sus fotografías porque, bueno, estamos en la preparatoria, estamos en el cole, estamos en la universidad, y ellos dicen, no, pero esto no tiene ninguna importancia. Pues sí la tiene. ¿Por qué? Porque estas imágenes que Facebook, por ejemplo, ha dicho, ya las vamos a sacar, no sé qué, igual quedan también, y es probable que muchas de ellas las hayan descargado sus amigos o algo. Entonces, usted está subiendo información de manera voluntaria, se la está entregando al mundo. Nadie le está diciendo, entrégame su información, usted lo está haciendo. ¿Qué están haciendo algunas empresas y algunas universidades también? Cuando llegan los chicos para aspirar a alguna carrera, por supuesto. Hemos conocido el caso de un par de universidades y de un par de empresas. Una de ellas, por ejemplo, un chico estaba aspirando a estudiar negocios internacionales, y en el perfil de este muchacho pues aparecía que era un muchacho que le encantaba ir de fiesta, que era un muchacho grosero, que era un muchacho que hablaba mal de las relaciones internacionales, y obviamente cuando se vio el perfil, pues el muchacho obviamente no entra. Entonces, a veces la gente no se fija qué es lo que está publicando. Ellos simplemente están en un afán de decir, mire, yo existo. Es una necesidad de la gente decir, yo existo en este planeta. De hecho, entran en crisis cuando alguien los borra de un grupo. En mi país hay una demanda de un muchacho que salió del grupo de su universidad. Lo sacaron del grupo y tiene demandado, claro. Vamos a ver qué van a decir, pero está demandado porque lo sacaron del grupo. Entonces, volviendo al tema de los riesgos, ese perfil es mucho más que una simple radiografía de la personalidad. Dice mucho más y puede ser utilizada por muchas fuentes. Claro, de hecho, perdónenme que me enfoque un poco en mi país, pero es la realidad que conozco, y obviamente ustedes también mirarán dentro de su realidad que puede aplicar. Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de una jovencita de 18 años, ella conoció a alguien por internet, era un chico joven, pues según su perfil, él le gustaba la música, quedaron de encontrarse, ella empezó a hablar con él, pero obviamente tenía fotografías, tenía un entorno que muestra su perfil cuando usted le da a aceptar. El muchacho realmente no era un buen muchacho, este muchacho sabía absolutamente todo, inclusive por las imágenes que ella había publicado y por la fecha, sabía que estaba sola en Bogotá y que sus padres no estaban. Concretaron una cita para verse, ella muy ingenua le dijo, sí, claro, vamos, y luego él le dijo, bueno, te llevo a casa, te presento a otros amigos, la llevaron a casa, la violaron, robaron y luego la mataron. Y cuando se hizo todo el rastreo, la huella digital apareció y eso permitió también saber qué era lo que había pasado de alguna manera. Allí la policía fue muy eficiente. Pero claro, es que en mi tierra tenemos un dicho, dio papaya. Dio papaya, ¿qué significa? Usted entregó toda la información y lo dejó disponible para que cualquiera lo hiciera. Entonces, si usted empieza allí diciendo, no, es que yo soy más que el vecino, yo no me voy a ir allí al laguito tal, no, yo me voy al lago Constanza. Yo estoy allí diciendo, puede que sea mentira, pero yo estoy diciendo, mi estatus es este, yo soy una posible persona para secuestrar, para matar, para violar, para vulnerar. Digamos que estos son los riesgos que hay, y por eso yo creo que a los jóvenes hay que hablarles de frente, con sinceridad, no satanizar. Justamente, ¿cuáles son los consejos? No somos sacerdotes ni estamos en ese afán para dar recomendaciones morales o éticas a la gente, pero sí tal vez algunas recomendaciones o consejos prácticos que puedan ayudar a los jóvenes, que son los más involucrados en las redes, a eludir de alguna forma el peligro que se presenta con cierto tipo de conducta. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Claro, además porque mire, hay una cosa muy importante, el tema de la ética es un tema de todos, el tema de la responsabilidad de los padres con sus hijos. Yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, los padres están obligados éticamente a intentar por lo menos volverse alfabetas digitales, mínimamente, en la medida de sus posibilidades. Para comprender el lenguaje y los medios que utilizan los jóvenes. Exacto. Y en segundo lugar también decirle a estos jóvenes, escuchen a los adultos, porque todos fuimos jóvenes, todos fuimos rebeldes, todos decíamos, a mí no me pasa, eso le pasa al vecino, nunca me va a pasar a mí, pero resulta que a uno le pasa. A usted le pasa, a su hijo le pasa, y cuando le pasa dice, era verdad. Entonces, no satanizar, verificar exactamente, si usted es el padre de familia, verificar cuál es el entorno de sus hijos, tener una buena relación de diálogo con ellos, y si usted es un chico joven, decirle, ojo, usted, todo lo que usted deje en su huella digital, todo lo que usted deje en imágenes, todo lo que usted deje de contenidos, tarde o temprano alguien lo está viendo, porque usted mismo lo ha permitido, o sus amigos
sus amigos. Es probable que yo diga, mire, yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter, yo no tengo Instagram, yo no tengo nada, pero usted me ha tomado una fotografía y la ha subido y dice, estoy con fulana de tal. Ahí ya está registrado y ya tiene una huella. Está registrado. Allí ya la fotografía aparezco yo. Y yo autoricé eso, por ejemplo. Yo autoricé que usted subiera esa fotografía conmigo. Entonces, ese tipo de situaciones creo que es importante. Lo otro es que no sean ingenuos, que no crean todo lo que se dice allí y que también tengan la capacidad de no engañar a otros a través de los medios. Si usted se siente engañado o puede que no se sienta engañado, tampoco suelte toda su información personal, pero por ejemplo, si yo tengo una buena causa, si yo por ejemplo voy a defender, qué sé yo, el páramo de Santurbán, por ejemplo, que ahora le quieren poner minería en mi país, bueno, yo allí tengo una causa buena, eso está bien, pero saber hasta dónde se llega, no irrespetar al otro, no empezar a atacar al otro. Entonces, como yo no puedo atacarlo físicamente, yo en la red digo, si a usted lo cogen y lo cuelgan de un árbol y no sé qué, eso no se dice. O por ejemplo, si hay alguien que está a favor o en contra de algo, de cualquier tema polémico, decir, ojalá te cojan y te hagan tal cosa. No, no, porque eso es un delito, es un ciberdelito. Queda muy claro. Recomendaciones para tomar en cuenta. Quizás se han quedado con algunas dudas e interrogantes o con un interés mayor sobre el tema. Mañana la doctora Gloria Naranjo Ramírez va a ofrecer una conferencia justamente sobre algunos de los temas que hemos conversado en estos minutos. Lugar, hora de la conferencia para los interesados que han seguido esta entrevista y que quizás quieren amplificar esa información. Bueno, ahí sí es un poco difícil porque yo no conozco muy bien, pero creo que esa información... Que va a ser hoy. Sí, esta es en la Universidad Católica Boliviana. En la calle 2 de Obrajes, ¿a la hora? Es en la tarde, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Muy bien, en el ingreso de la universidad están los carteles y toda la información sobre el lugar de la conferencia para seguir conociendo algo más de estos temas que creo nos involucrarán a todos. Su mensaje final antes de su despedida. Bueno, la verdad es que yo pienso que todas las herramientas de tecnologías de información y comunicación son importantes. Creo que es importante también que la gente empiece a volverse alfabeta digital. Creo también que es importante que estemos muy digamos al alcance también de las preguntas que nuestros hijos puedan hacer. Y por eso hay que empezar también por los adultos, pero también creo que los jóvenes tienen una responsabilidad grande. Creo que vale la pena seguir inmersos en esta cibersociedad, pero también creo que es importante que la gente siga entendiendo que las normas de la sociedad real son normas que también aplican a la cibersociedad. Doctora Gloria Naranjo Ramírez, gracias por las reflexiones y por compartir sus conocimientos que son valiosos para todos nosotros y desde luego éxito en las actividades que le han traído a La Paz y que no sea la última visita. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a un corte tras esta entrevista y estamos ya luego en la parte final de Hora 23. Bueno, llegamos al final de Hora 23, así que de verdad esperamos que les haya gustado el programa con el cual iniciamos esta semana. Nos reencontramos de acá unas horas, familias bolivianas. Excelente descanso. Adiós, Juan Pablo. Hasta pronto, Paola, y no dejo de mencionar un dato muy importante, 14 de noviembre, el cumpleaños de nuestra compañera Paola Sánchez. Así que hemos comenzado el día de su festejo junto a ella, a nombre de todo el equipo de Hora 23 de Bolivisión, y me permito decir de todos ustedes, quienes nos acompañan día a día, muchas felicidades a Paola, que nos acompañe mucho tiempo más, que no cambie de carácter y que siempre su sonrisa y su presencia estén junto a nosotros para alegría del programa y para el enriquecimiento de nuestro contenido. Así que a nombre de todos los mencionados, Paola, muchas felicidades. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Agradezco a Dios por tener ese trabajo y por poder iniciar este cumpleaños un año más junto a mi equipo, el equipo con el cual trabajamos todos los días por todos ustedes. Así que se dice, ¿no?, que el trabajo es prácticamente como un segundo hogar, donde se pasan momentos muy alegres, momentos también a veces con un poco de dificultad, pero sin duda comenzar este nuevo año, este cumpleaños junto a ustedes ha sido la mejor manera de poder iniciar una celebración. Gracias, Juan Pablo, y gracias a todo el equipo, a Rodrigo Miranda, productor del programa, y a todos los que forman parte de este equipo. Gracias a ti, Paola, y una vez más, muchas felicidades. Cerramos así el programa. Esperemos que Paola se presente más tarde y que el festejo sea duradero en las siguientes horas. A ustedes, gracias otra vez. Hasta pronto.
auspicio del Banco de Crédito, porque queremos cambiar nuestra experiencia de cliente para hacerlo menos parecido a un banco. Hemos presentado